Si mi intuición política no me falla, tiene que ver algo con lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué? Porque, como les dije, estos son ensayos políticos constantes. Son, digamos, maneras de probar la opinión pública, son maneras de desafiar lo que está ocurriendo, de medir qué puede pasar o qué no puede pasar. Esto es algo en el que el chavismo es experto y a lo que la oposición le falta muchísimo por aprender del chavismo. ¿Por qué? Porque les aseguro que este escenario que está acá, si bien está siendo planteado por la oposición en estos momentos, no se tiene todavía una estrategia de contrapeso a la misma, o una estrategia clara de contrapeso a la misma. Entonces, por qué les digo que a la oposición le falta muchísimo? Porque el chavismo ya tiene muchísima experiencia y generalmente lanza una sonrisita, una palabrita, una frasecita en un discurso para medir. Mide la cosa, mide el escenario. Entonces no es casualidad. Si ustedes entran en Twitter, en X creo que se llama la red social ahora, y ven los tweets que se intercambiaron Maduro y el presidente de Bolivia, se van a dar cuenta que pareciera haber allí una especie de hermandad, y uso la palabra hermandad porque se llamaron hermanos mutuamente. Pareciera haber allí una cierta cercanía más allá del intento del golpe de Estado en Bolivia y más allá de la posible oposición de Bolivia al proceso, al chavismo venezolano. Entonces creo yo que entre los países del Mercosur, Bolivia, recientemente entrado, es que creo que hay que observar completamente, hay que poner el ojo allí, porque lo mismo que en toda la historia latinoamericana, las tendencias democráticas, cuando comienzan a fallar, y sobre todo en el caso de Bolivia, o por ejemplo, pongo un país súper eh, inestable, Perú, por ejemplo, o sea, hay elementos que te indican a ti que la democracia no está tan consolidada, que algo está fallando en Colombia, por ejemplo, y algo me está diciendo a mí que Maduro, quien fue canciller, que fue ministro de Relaciones Exteriores, está intentando controlar, en cierta manera, o intentando ganar apoyos en la política latinoamericana hasta el punto tal de poner incluso en tela de juicio la cualidad democrática de los países del Mercosur. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Creo yo que es un escenario medio, porque es un escenario que el chavismo no quiere. El chavismo no quiere porque significa que va a dar más poder a los militares frente a los civiles. Recordemos que Maduro es civil eh, y está rodeado de civiles, pero también de militares, pero con tanto poder militar, con tanto país militarizado, básicamente creo yo que por producto de la crisis que se viene y producto de la ausencia de negociaciones políticas y las divisiones internas, el chavismo se condena a desaparecer. Por eso es que el chavismo no quiere este resultado. El chavismo no quiere una transición de chavismo militar, oposición prohibida. No, no quiere. ¿Cuál es otro escenario que el chavismo tampoco quiere? Un conflicto bélico. También, no es casualidad, señor. Este recurso, la opinión pública hace varios meses, 6 meses, no sé cuánto, hablando del posible conflicto entre Venezuela y Guyana. Venezuela no va a ir en conflicto con Guyana, no va a ir. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente de Guyana, estamos hablando de Guyana y las potencias que amparan a Guyana, entre esas Estados Unidos. Ir a un conflicto con Guyana es ir básicamente un conflicto contra Estados Unidos. No lo va a hacer, por mucho que haya petróleo allí. Yo soy siempre de los que afirman, no puedes controlar internamente la industria petrolera nacional y te quieres anexar otro más. Sí, no voy a discutir aquí el hecho de que si este territorio pertenece o no a Guyana. No lo voy a discutir aquí. O pertenece a Venezuela. No es la discusión aquí. La discusión es, el chavismo ataca para crear un escenario de violencia internacional tal que es capaz de irse a la guerra con tal de no reconocer o reconocer los resultados, pero deslegitimarlos, para generar un escenario de emergencia nacional o internacional que lo mantenga en el poder y le permita gobernar por decretos. No lo veo tan posible, por eso le pongo aquí como probabilidad muy baja. Es una posibilidad que ya se evaluó,
porque al chavismo, por ejemplo, al momento de nombrar al defensor de los intereses de Guyana y lo instala en el Estado Bolívar, el chavismo está midiendo allí. El chavismo no lo está haciendo realmente para defender los intereses de Guyana, de Venezuela frente a Guyana, no. Lo está haciendo para medir la opinión pública y la opinión internacional frente a un proceso bélico. ¿Y cómo va a afectar esto la dinámica de poder interna dentro del chavismo o dentro del país, que evidentemente entraría en un estado nacional de excepción, una guerra, en un estado de crisis, de excepción, en el que la oposición no está, digamos, no sería posibilitada de ejercer. Hay otro escenario, el escenario número 6. En este escenario, el gobierno anuncia resultados electorales reales a la oposición, a favor de la oposición, pero cierra el camino de una transición a través de un mecanismo paraconstitucional. Es decir, se dan las elecciones, se dan los resultados, el chavismo dice, gana la oposición, la brecha no es muy grande entre los dos, pero se crea esta figura que vamos a llamar protector constitucional presidencial del pueblo. Lo estoy llamando así, digamos, soy yo inventando, creando nombres aquí. Bueno, vamos a llamarlo así. Este protector constitucional presidencial del pueblo sería el equivalente a el protector del Estado Anzoátegui, el protector del Estado Táchira, el protector del Estado Miranda. ¿Qué son? ¿Qué ocurrió allí? Porque hago referencia a estos procesos. Porque en estos procesos se dieron elecciones regionales. Vamos a tomar como ejemplo Anzoátegui. Se da una elección para elegir gobernador del estado de Anzoátegui, una provincia del interior del país, del oriente del país. Se da este proceso. Gana la oposición. No, vamos a tomar el estado Táchira, que es más emblemático. Gana la oposición en el estado Táchira. El chavismo reconoce que ganó la oposición en el estado Táchira. Estoy hablando de un evento real, no es un caso hipotético, esto ocurrió. El chavismo reconoce el triunfo de la oposición en el estado Táchira. El chavismo desvía recursos de la gobernación del estado Táchira a través de la creación de una figura que se llama protector del estado Táchira. ¿Forma parte de esto de la Constitución? No. ¿Está amparado esto en la Asamblea Nacional del Tribunal Supremo de Justicia? Sí. Entonces, este protector del estado Táchira es el representante real de los intereses de los electores del estado Táchira, a pesar de que estos electores nunca lo eligieron. Entonces es interesantísimo porque el chavismo pudiese crear una figura de este tipo, de protector constitucional presidencial del pueblo, para el caso de la presidencia de la República, pero es un escenario que tampoco le gustaría, porque ya vivió este escenario en el año 2019. En enero de 2019 ya el chavismo vivió este escenario, que es la existencia de una presidencia paralela a la presidencia existente, de términos fácticos, y esta presidencia paralela fue capaz de desviar recursos a su favor para, para ejercer su presidencia, que llamaron me estoy refiriendo a la presidencia de Guaidó. Entonces estamos allí hablando de un país con dos presidentes donde los dos reciben recursos. Y esto es sumamente interesante porque al chavismo no le interesa perder recursos, así como a la oposición no le interesa perder recursos. Por eso yo creo esta posibilidad media-baja es probable, sí, veo más probable la posibilidad del TCJ. Por el chavismo continúa manteniendo, y el chavismo en este caso apuesta por su supervivencia interna inmediata, sacrificando el futuro. En este caso que está acá, el chavismo no sacrifica el futuro, pero pierde el poder inmediato y es capaz deberá ser capaz de hacer frente a la posible disolución de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. Hay otro escenario que está aquí, que este es el último escenario postelectoral que les planteo. Los militares, eso que les venía diciendo, los militares no apuestan ni por uno ni por otro. Se convierten finalmente en el actor verdadero, decisor, que decide independientemente de los resultados. Si los resultados vieron que ganó el chavismo, que ganó la oposición, no importa. Los militares toman el poder, dan un golpe de Estado, se anuncia un proceso de transición, o
digamos, se crean las bases para un proceso de transición que pudiera ser una transición de tipo militarista o una transición, es decir, militarista, donde los militares toman el poder completamente, o donde los militares sirven de guía para que se respete la voluntad democrática. Muy parecido, algo parecido, un poquito allí al caso chileno, con Pinochet, pero no, salvando mucho, mucho las distancias. Probablemente estoy tratando de hacer como una especie de símil allí. Creo que allí pues, es posible que esto pudiese ocurrir a través de, o basándonos debido a una generalización extrema del conflicto que permita que o que justifique que los militares tomen el poder, genera una transición y esta transición puede ser hacia un lado o hacia otro. Este escenario, el chavismo no lo quiere, la oposición no lo quiere porque es el peor escenario dentro de todos los escenarios, dentro de todos los peores es el menos peor. El peor creo yo que es el conflicto bélico, pero dentro de todos los escenarios malos creo que es un escenario probable. Sin embargo, no lo veo tan determinante como para que se genere la transición. Creo yo sí que los militares van a jugar un papel fundamental en términos de la política, lo están jugando en este momento y por eso le pongo la probabilidad de ocurrencia alta, pero no en tanto que se daría un golpe militar, no, sino en tanto en que los militares pudiesen obligar a Maduro a aceptar un resultado electoral y pudiesen obligar pudiesen apoyar a la oposición independiente, de forma independiente, a que asuma el poder de la presidencia de la República. Entonces creo yo que la probabilidad de la actuación de los militares es alta en este sentido. Aquí les tengo un esquema. Todo esto que les he venido diciendo lo he planteado un esquema y en este esquema creo yo que se resumen los escenarios más probables, que son, vamos a comenzar un proceso electoral que eh, implica mucha trampa electoral, eso lo estamos viendo desde ya, la trampa electoral o incluso la manipulación del voto, la violencia del voto, la violencia política, la manipulación política. Esto se va a dar, se está dando, de hecho, con distintas aprehensiones de políticos, amenazas, etcétera, etcétera. Todo este proceso se está dando, es un proceso que forma parte de la política venezolana, siempre ha formado parte de la política venezolana, solo que en este momento está mucho más pronunciado. Creo yo que la oposición gana numéricamente las elecciones basado en la tendencia de la opinión pública y la encuesta, las distintas encuestas y todo la pesquisa, la investigación por la que me dediqué una semana a realizar hasta conseguir esta encuesta más seria, más profesional y más acorde con lo que se observa en las calles venezolanas.